Los temas. Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un Bien, saludo Fabricio, aquí. gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí andamos todavía esperando la vacuna, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya que llegue, digo, ¿de qué se trata? Pues ¿Cómo sí. te la has pasado? ¿Leyendo, escribiendo, encerrado? ¿Has andado fuera? ¿Qué has hecho? No, no, no. Mi vida no ha cambiado demasiado con la pandemia. Sigo leyendo muchísimo y escribiendo cosas Ujú. nuevas. Sí. Oye, Fabricio, he leído algunos tweets tuyos en los cuales mencionas las series por internet relacionadas con el tema de Nexium, este grupo, secta le llaman, este grupo de superación personal de élite, de su directivo máximo, su jerarca, Keith Ranier, y las implicaciones de algunas personalidades mexicanas como Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y de Rosa Laura Junco, hija del dueño del diario Reforma. ¿Cómo te ha ido? ¿Has estado viendo todo lo que ha salido de estas series? ¿Cuál es tu primera impresión de lo que has visto en estas series de internet, Fabricio? Sí, yo creo que, bueno, están, por supuesto, la de HBO, que es The Vow. Uh -huh. Esa es un documental que tiene, digamos, la ventaja de que quien lo filmó fue muy, muy cercano al jefe de la secta, como le llaman la secta de persuasión coercitiva, Uh así le -huh. llaman los psicólogos a eso. Tenía mucho material fílmico porque estaban haciendo un documental para promocionar una especie de marketing de la secta de Nexium y es un documental, digamos, en general que trata un poco de exculpar y explicar la participación de los que finalmente van a denunciar a Keith Raniere en Estados Unidos por tráfico de personas y pornografía infantil. Y es un poco la historia de este grupo de 4 o 5 personas que logran reunirse finalmente con el FBI gracias a sus contactos en la élite. Ahí hay que recordar que esta secta Nexium pues tenía como objetivo eh, actores, actrices de Hollywood y también, digamos, gente muy adinerada, como fue el caso de las herederas de Seagrams, Uh -huh. las dos hermanas Bronfman y los Emiliano Salinas y la hija del dueño del periódico Reforma y El Norte en México. Y entonces es un poco eso lo de HBO. La otra, que es Seduced, que solamente han transmitido 2 capítulos, es mucho más fuerte, es mucho más centrada en la figura de una estudiante que entra menor de edad, que es hija de una actriz de la famosa serie de televisión de los 80s, Dinastía, eh, India Oxenburg. Es la historia de ella y cómo se va involucrando sexualmente en esta secta desde que es menor de edad hasta ya cuando Kid Ranieri está en la cárcel. Y entonces hay una diferencia, digamos, entre digamos, las justificaciones de una, que es la de HBO, y otra que es mucho más directa, que va mucho más a qué era esta secta sin muchas justificaciones, ¿no? De lo que se trata, digamos, finalmente es de que efectivamente, si bien digamos, el frente de esta secta era para la superación empresarial y que se vendió, digamos, durante prácticamente 10 años, no, 20 años, como unos cursos de superación empresarial, etcétera, se iba revelando mientras iba subiendo en la escala de la pirámide, se iba revelando que era un medio de control que finalmente tenía un rostro de secta y que acababan secuestrando personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Que Uh fueron -huh. marcadas, erradas, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es
dentro de todo lo que salió precisamente en apoyo mediático, en apoyo al juicio que se iba a realizar contra el líder de la secta, que finalmente acabó con una condena de 120 años, ¿no? Ujú. Fabricio, ¿alguna vez te han invitado o te has sentido tentado a participar en algún curso de superación personal? No, yo estoy más allá de la redención, como se sabe. Tanto así, ya más allá de la redención. Ya lo que haga no tiene mucho caso. Ajá. Eh, eh, lo más lamentable es que todos los yos que pudiera tener dentro, lo mejor de mis yos lo estás viendo en este momento, lo cual Ajá. es verdaderamente lamentable. Ajá. Eh, pero no, yo creo que el asunto ahí es que no se ha hecho una investigación realmente en serio, no basada, digamos, en el juicio, en lo que se dijo en el juicio a Kid Raniere sobre el asunto en México. Ujú, ujú. Finalmente, el 2018, en marzo, se detiene al líder de la secta en México. Claro. Estaba protegido dicen en el juicio, no dicen nombres, pero bueno, dicen un procurador estatal. Ujú. Todos suponemos que tiene que ser el de Jalisco porque es en Puerto Vallarta donde se le encuentra, y negocios con la hermana del entonces secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Anaya, González Anaya, y todas sus relaciones tanto con la familia Salinas, no solamente Emiliano, sino sus hermanos, la hermana, la mamá, Cecilia. los de la Madrid, digamos, la esposa de Federico mismo de la Madrid, defiende públicamente, igual que Emiliano Salinas, cuando la aprehensión de Kid Raniere, lo defiende públicamente. Hay una especie de campaña, digamos, entre octubre del 2018 y marzo del 19, en algunos sitios en los sitios, digamos, virtuales de Excelsior, de Milenio, de Reforma. Muchas gentes escriben sobre lo bueno que era estos programas de superación y éxito empresarial, y lo que da cuenta, digamos, de que existe una campaña para tratar de defender a Kid Raniere una vez apresado, y existen, digamos, un montón de vinculaciones, sobre todo en el caso de Monterrey, que es de donde vienen todas digamos, los casos de las mujeres secuestradas, las famosas hermanas Fernández, Daniela, Camila, que son secuestradas durante 2 años, Daniela encerradas en un cuarto para que adelgace, etcétera, ya cuestiones, digamos, de índole casi psicópata de parte de esta secta. Además del marcaje de las mujeres, estaba esta situación de secuestro, ¿no? Esta chica de Monterrey sale prácticamente huyendo a la carretera, digamos, a tratar de librarse de este secuestro. Y ahí, digamos, también tienes personajes de la política de Nuevo León, la alcalde de Escobedo. De hecho, en el 2001, que se realiza la primera reunión de Nexium en México, se hace en el planetario Alfa de Monterrey, y ahí es donde habría que encontrar pistas, digamos, periodísticas sobre esto. Hay compañías que se fundan entre Kid Raniere y algunos personajes en México. Me parece que se llama Anima, la Anima Inc., la empresa que se funda para pagar, para facturar los cursos estos. Y sobre todo, bueno, esto que ha dicho Dolia Esteves en días pasados, ¿no? Sobre el libro Captive de Catherine Oxenberg, la mamá de la chica, de la chica del segundo documental, que dice que el plan maestro era que Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas, fuera el presidente de México, apoyado en una campaña en contra de la violencia, que tiene algunos vasos comunicantes con
los Levarón y incluso con la marcha por la paz de Javier Sicilia. Así es, así es. Fabricio, ¿qué lleva a gente, qué piensas tú, cuál es tu opinión de por qué gente de tan alto nivel político, con la vida económica resuelta, se mete a todas estas historias de superación personal, de búsqueda filosófica del sentido de la vida, o son abiertamente grupos que buscan hacerse de más poder económico y político? Y yo creo que finalmente, a pesar de que está revuelto, como dices tú, ambas cosas, ¿no? Hay finalmente una ausencia de algo que están buscando en su vida y que creen que se puede resolver además mágicamente. Hay una parte del documental de HBO donde alguien resuelve en menos de 15 minutos un problema de abuso sexual en su infancia, ¿no? Lo resuelve enfrente de un grupo y dice que ya se le resolvió. Este tipo de soluciones mágicas a problemas milenarios, de soluciones instantáneas digamos, ausencias que se tienen, está mezclado además con, como dices, con esta idea, digamos, de que si había gente muy famosa, ¿no? Como Alison Mack, que era pues tan famosa como puede ser Smallville, y otros, en esa medida te relacionabas con esa gente, ¿no? Finalmente, uno de los pilares, digamos, además del de México, que es de orden político, el otro pilar, digamos, es el de Hollywood, el de la televisión en Estados Unidos, que es se usaba, digamos, Nexium, algunos lo usaban como una manera de relacionarse para obtener trabajos y presencia en los castings, etcétera. Y entonces están mezcladas las dos cosas, ¿no? Y cuando ves el caso mexicano, lo que se sabe hasta el momento, pues es precisamente, imagínate la idea, ¿no? De relacionarte con empresarios farmacéuticos, alcaldes de Nuevo León, y el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces es una manera de relacionar, y entonces resolverías en esa hipótesis tanto tu ausencia espiritual como la, digamos, la vocación laboral y tus relaciones laborales en un solo desembolso de $2,000, ¿no? Ahora, con los datos que tenemos, Fabricio Mejía, lo que parece que es que tiene indicios de una certeza jurídica es de que hubo actos de encubrimiento, cuando menos hacia Ranier en México, específicamente en Puerto Vallarta, Jalisco. No hay, hasta donde yo veo, ningún indicio de que esos actos de encubrimiento o complicidad hayan abarcado o alcanzado a Emiliano Salinas o algunos de estos personajes, pero me parece que viviendo en el México que vivimos, me parece que ese manto de protección y de impunidad desde el área de Salinas de Gortari, Salinas Ocelli, Rosa Laura Junco, de la Madrid, pues pareciera ser cantadita, un acto de élites protegiendo a su gurú. Sí, hay que recordar que cuando empiezan, digamos, las primeras denuncias en Estados Unidos, los primeros intentos de denuncia de Kit Raniere, ahí también lo protegen, por supuesto, las heredas del complejo Seagrams, del whisky, digamos, y otros personajes muy importantes en Estados Unidos, y tiene que ser, digamos, alguien de la aristocracia inglesa la que finalmente logra la reunión con el FBI. Esto, digamos, esta protección, cuando comienzan los primeros atisbos de denuncia en Estados Unidos, llegan unas cartas a las denunciantes desde México, donde las amenazan con que la policía mexicana las va a meter a la cárcel, cosa imposible, ilegal, fantasiosa, digamos, pero ahí hay algo
que tiene que ver con México. Y hay que recordar que también el papel de Rosa Junco de la Vega, la hija del dueño de Reforma, era fundamental, igual que Emiliano Salinas, es decir, no solamente ella había donado un laboratorio para experimentos cerebrales, sino que también había dotado con la casa en Michigan, en Waterfront, donde se construyó un calabozo para tener a las mujeres retenidas y se encabezaba, digamos, uno de los módulos de las estructuras dentro de Nexium, que se llamaba el cuchillo, que era supuestamente para deslindar las noticias falsas de las noticias verdaderas, pero que en realidad servía como un mecanismo mediático para intimidar reportes periodísticos que dañaban a la secta. Y entonces ahí hay motivo, digamos, para hacer una investigación, al menos periodística. Realmente estoy muy sorprendido de que nadie se haya metido a ver qué pasó, por ejemplo, con estos kinders que tenían para niños en México, los Rainbow. Se dice en el juicio que había más de 30 niños inscritos a este curso, que fue desechado en Estados Unidos por la autoridad porque confundía a los niños, los separaba de sus familias, los confundía en el sentido de que les trataban de enseñar 7 idiomas al mismo tiempo y ya después no podían ni hablar. Pero además los separaba de sus familias con el pretexto de los idiomas, y eso existió en México, y no se le dio un seguimiento puntual a qué fue lo que pasó. Y de los otros programas, digamos, el de los machos, digamos, que se llama SOP, hubo 150 mexicanos inscritos en esa estructura, y de la de las mujeres, Yenés, hubo arriba de 70 mujeres, ¿no? Y entonces habría que ver por qué además había, digamos, locales de Nexium, no solamente en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, sino también, por ejemplo, en León. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el asunto de las marchas por la paz, ¿no? Ujú. Ahora, lo que tocas a mí me parece también de esos temas que a veces parecen, ¿cómo explicarnos, Fabricio, que en estos tiempos del predominio de las redes sociales, de la posibilidad de difundir información por ellas y también de los grandes medios de comunicación y también de los medios alternativos que en algunos casos tienen capacidad de hacer reportajes a fondo de investigación? ¿Por qué no ha habido en México el escándalo que correspondería a todo lo que se hizo derivado del Kit Raniere y del Nexium en Estados Unidos, en México, bajo la participación de personajes que deberían de llamar al escándalo, porque es el hijo del expresidente más criticado y más polémico de México en vida, y por otra parte, pues al menos en los cursos participaron Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox Quesada, lo que hablamos de Rosa Laura Junco, cuyo papel, como dices, no fue menor, no fue un papel solamente de asistir a un curso y retirarse, sino que fue parte operativa de algunos de los temas más sombríos y más truculentos y más delictivos de este episodio. ¿Por qué en México no se le está dando la suficiente atención a este tema? ¿Qué piensas, Fabricio? Sí, yo creo que sí hubo una suerte de protección de parte de este grupo. Imagínate, en un país como México, donde efectivamente todo es a través del asunto cortesano, ¿no? Es decir, son grupos muy pequeños de poder que se han pasado de mano en mano fortunas, contactos, posiciones políticas, posiciones empresariales. Creo que hubo ahí una especie de plan para tratar de silenciar la parte mexicana, que era
muy, muy importante en ese grupo. También había una parte canadiense, por supuesto, era una secta del Tratado de Libre Comercio, no solamente Sí. por lo que decían, sino porque estaban los tres países. En Ajá. Vancouver había todo un asunto donde también hubo acusados de tráfico de personas, y en el caso de México no, porque efectivamente son grupos que no se han deshecho. Digamos, el grupo de Salinas, no hemos mencionado la hija y la esposa de Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, y otros tienen todavía como la manera en los medios de comunicación de poder silenciar una cosa que para cualquier, y tú lo sabes mejor que yo, Julio, para cualquier medio sería una pepita de oro, Ujú. poder entrar a estas historias de una secta de élite que acabó acusada de pornografía infantil y tráfico de mujeres. Me parece que sería casi de ABC, pero esto no se ha dado y todo lo contrario, parece ser que se le perdonaría, digamos, al hijo de Carlos Salinas una especie de resbalón ahí, cuando en realidad lo que se sabe es que estaban planteando que se postulara como candidato a la presidencia, ganara y entonces establecer un territorio Nexium, digamos, manejado por Kit Ranieri, ¿no? Y entonces todas estas discusiones acerca del pacto fiscal serían otras, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, imagínate. Fabricio, la suerte o el destino de los hijos no tiene por qué ser asociado con el de los padres. Los hijos pueden tener una vida, tienen una vida autónoma y tienen una capacidad de decidir el sendero por el cual deseen transitar. Pero en este caso, Reforma no publica nada respecto a este tema con sus involucraciones mexicanas, es decir, el caso que involucra a la hija del dueño. ¿Eso es ético en términos periodísticos o un director de un diario y dueño de un diario como es Reforma, que está haciendo, pues como lo queramos calificar, pero presentando información dura y crítica en muchos aspectos? ¿Por qué no señalar o no difundir lo que involucra a una persona que es de tu propia familia? O bien, éticamente, en términos periodísticos, ¿es correcto que no difundamos noticias de este tipo? No, bueno, yo creo que es un error más del periódico Reforma, es decir, si te vas a poner así, ¿no? Con Ujú. otros temas, incluso mintiendo, incluso, ¿no? Ya elevando la suspicacia a las 8 columnas, no te podrías permitir una cosa así, al menos darle un tratamiento, pensarle tantito para darle un tratamiento que no permitiera que la gente, ¿no? Diga lo que estás diciendo, es decir, porque ellos no hacen esto cuando se tocan sus intereses, no es noticia, ¿no? Y entonces sí, es un error más de esa dirección tan desastrosa que tiene el periódico y creo que también es un error de otros medios no tomar la estafeta y decir, bueno, aquí hay una investigación y son estos personajes y tratar, digamos, de entender también. Creo que el tema, digamos, ahí es que sería muy revelador de la forma en que funciona la superélite mexicana, poder hacer un reportaje sobre cómo entró Nexium y acabó en México y acabó no solamente tratando de estructurar una candidatura a la presidencia con el hijo del expresidente Salinas, sino también todos los tejes y manejes que hubo en torno al dinero de estos cursos. La Secretaría de Hacienda debería de tener ahí la información sobre esta compañía Moneyback, que era la encargada de facturar los cursos en México, ¿no? Uh-huh. Frida Calvo nos dice, hablen de Javier Gileta, alto funcionario de la 4T en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
exdiscípulo de Ranier, protegido por Marta Delgado. Dolia Esteves publicó sobre él. Norberto Rivera, debe ser homónimo de quien ya sabemos, dice: los hijastros de Fox tenían o tienen negocios con exintegrantes de Nexium. ¿Por qué no hablan de eso? Bien, pues Fabricio, como siempre agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, te hago tal vez esta pregunta final a reserva de lo que tú quieras agregar, pero hubo un tiempo en el cual no se podían tocar los temas de Marcial Maciel, el padre pederasta, el cura pederasta, porque eso implicaba una reacción terrible contra los medios de comunicación que se atrevían a publicar esas cosas. Lo vimos en aquel Canal 40, en El Histórico, en El Muy Bien Hecho, en La Jornada también y en otros medios. Ahora, seguirá habiendo en los medios de comunicación convencionales el temor a la reacción del poder de Carlos Salinas de Gortari en temas como este. Sí, yo creo que sí, en muchos temas no hemos eliminado la autocensura, ¿no? Están estos personajes que se quejan de falta de libertad de expresión, que tú mismo has criticado con toda firmeza, pero en realidad los poderes fácticos, los poderes empresariales sobre todo, los poderes corporativos, siguen implicando, digamos, que uno tiene que estar de acuerdo, si trabaja para ellos, con la visión del jefe. Y eso va para los medios de comunicación como Reforma, para las compañías de los empresarios que llevan a su gente al plantón de frena una semana sí y otra no, y que tiene que ver, digamos, con el ejercicio de impedir que la gente exprese su opinión libremente. Creo que sí hay ahí todavía algo que hacer en contra de la censura, no de las mañaneras, sino de los poderes fácticos, como es el caso de los grupos empresariales y de las corporaciones mediáticas. Bien, pues Fabricio, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. Veo que estás viendo series, te has metido mucho en las series en Netflix y estas plataformas. Pues sí, bueno, siempre hemos sido aquí en esta casa muy afines, digamos, a esta nueva manera de ver la televisión, que es la posibilidad de ver toda la serie durante 6 horas y poderle regresar, que creo que es lo que la televisión jamás entendió, que era lo que necesitábamos, y que te saltas, no tienes anuncios comerciales, y sí, sí vemos muchas series. Bien, Fabricio, ¿alguna serie que recomiendes? Están pidiendo por aquí en el chat, dicen, bueno, ¿algunas series que recomiendes? Bueno, creo que, por ejemplo, hablando de estos casos, la serie sobre Epstein, este amigo de Trump, que también estuvo metido en el tráfico de mujeres de altísimo nivel, que implicaron al príncipe de Inglaterra, al propio Trump y a muchos empresarios en Estados Unidos. Esa está buena, se llama Dirty Rich. O sea, sucio millonario, una cosa así en una traducción rápida. Esa serie es como muy significativa, ¿no? Bien, pues Fabricio, muchas gracias y seguimos en contacto. Aprecio mucho esta plática, este diálogo contigo. Gracias, Fabricio. No, yo te lo aprecio a ti, Julio. Un abrazo. Sale, hasta luego, Fabricio.